Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este episodio te quiero compartir 5 claves que te pueden dar la pista para que veas qué tienen en común aquellos libros que son muy vendidos, aquellos que se encuentran en el top 10 de la lista de ventas, lo que conocemos comúnmente como bestseller. Los grandes grupos editoriales lo tienen muy claro, van dirigidos al gran público y saben perfectamente qué tipo de literatura comercial quieren. Me voy a basar más o menos en aquellas líneas editoriales que están en ese orden. Aquellas, como digo, que están destinadas a gran público y que tienen una serie de parámetros reconocidos en todo aquello que publican. Si bien, siempre lo digo, en la literatura y en la escritura nunca hay fórmulas mágicas. Es decir, que por mucho que leas un manuscrito, yo que leo muchísimos manuscritos al año para la agencia literaria, me doy cuenta de que sí, puede haber una serie de parámetros y una serie de claves muy específicas que te llevan a pensar que ese libro va a ser un bombazo, ¿no? Que ese libro se va a vender muy bien a gran público. Pero la realidad es que no hay que dar nunca nada por sentado, porque muchas veces las cosas te sorprenden, ¿no? Y como digo, en la literatura no hay fórmulas mágicas, no hay nada escrito, aunque parezca una perogrullada, pero ahora sí, te voy a dar 5 claves que creo que son las pistas fundamentales para los bestsellers. La primera clave que nos puede llevar a pensar que ese libro se va a vender bien fetén. Bueno, pues el género. El género es importante para las editoriales comerciales porque permiten catalogar ese libro y porque permiten enfocar el público objetivo al que va a ir dirigido. El género que ahora es más vendido, bueno, ahora y hace un montón de tiempo y creo que es como el género tradicional que siempre se venderá, género de suspense. La novela negra es súper atractiva. También tienes, por ejemplo, las novelas de aventuras. También tienen los thrillers, ¿no? Thrillers en el sentido amplio de la palabra. Puede ser un thriller, por ejemplo, legal, que también se siguen llevando mucho. Puede estar también enfocada la novela al género romántico. Puede ser tipo woman fiction, también las mujeres somos los grandes lectores y el gran público al que van dirigidos sobre todo los grandes grupos comerciales. También el thriller histórico se sigue llevando ahora y siempre, creo. Y sobre todo historias que no aburran. La segunda clave que nos puede hacer llevar a pensar que ese libro se va a vender muy bien es que tiene una estructura común. Casi todos los libros más vendidos, los superventas, tienen una estructura común, que es el llamado monomito, que viene de Joseph Campbell, la estructura del viaje del héroe. Sobre esto he hablado en infinidad de vídeos y de podcasts. Te dejaré aquí debajo en la descripción de este podcast enlaces para que puedas ver o para que puedas escuchar sobre el tema del viaje del héroe. La estructura del viaje del héroe, que también cuenta Christopher Vogler en su libro El viaje del escritor, es una estructura universal, clásica, eficaz, muy repetida y sobre todo muy efectiva para contar historias. Está basada en las 3 partes aristotélicas de desarrollo, nudo, desenlace y tiene una serie de pautas concretas en ese viaje que hace el héroe o la heroína de la historia. No me quiero detener mucho más en este punto porque, como te comento, te pondré todos los enlaces para que puedas ir al detalle de la estructura del viaje del héroe, ver las partes que lo componen y los hitos por los que pasa el héroe o la heroína de una historia. Vamos ya con la tercera clave de los bestsellers, que es que todos tienen en común un protagonista muy potente. Y sobre todo un protagonista que se salga un poco de lo común, ¿no? Que se salga de lo normal. Pensemos, por ejemplo, en protagonista tipo, bueno, un niño mago, ¿no? Como Harry Potter. Esta yo creo que es una de los ejemplos más claros de bestseller. Es decir, tu protagonista tiene que estar muy bien construido y además ser
algo distinto, tener un toque especial que haga que empatice con los lectores y que quieran seguir leyendo la historia de ese personaje. Pensemos también en los grandes personajazos, ¿no?, de la historia, tipo Madame Bovary, tipo Frankenstein, ¿no?, tipo Drácula. Todos esos personajes que han marcado un antes y un después en la literatura tenían siempre un toque distinto. La cuarta clave de los superventas es que tienen un conflicto muy claro. Hay siempre fuerzas contrapuestas que generan tensión y que generan intriga, que también son cualidades muy importantes de los bestsellers. Ese tira y afloja, esa lucha de deseos y de intereses contrapuestos es lo que hace que avance la acción. Siempre lo digo, sin conflicto no hay literatura. Puede ser un conflicto interno dentro del protagonista, luchar, por ejemplo, contra sus valores establecidos, o puede ser también un conflicto externo, por ejemplo, de ese protagonista contra la naturaleza, contra la ciencia, contra la sociedad. Pero la clave de los superventas está en la combinación de esos dos conflictos, en un conflicto interno dentro del protagonista y, por otra parte, en un conflicto externo que marque todo el contexto y la ambientación. Y la quinta clave que tienen en común todos los bestsellers es que la mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, son versionables, es decir, tienen una versión cinematográfica o al menos podrían tenerla. No olvidemos que las grandes historias contadas en el cine provienen muchas de ellas de guiones adaptados de novelas, ¿no?, de libros que ya en su momento fueron muy vendidos. Así que cuando te pongas a escribir tu novela, sobre todo a construir a los personajes, te invito a que hagas un ejercicio, a que busques qué actores, qué actrices podrían representar a esos personajes de tu historia. No te cortes, o sea, si quieres a Brad Pitt, pon a Brad Pitt. Si quieres a Rachel Weisz, pon a Rachel Weisz. ¿Me explico? Es decir, no te cortes, piensa en grande qué actores, qué actrices podrían representar a esos personajes que estás inventando en tu historia. Y hasta aquí el podcast con las 5 claves que tienen en común los libros más vendidos, los superventas. Espero que te resulte útil y si te ha gustado, ya sabes, puedes compartirlo con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal Pasión por la Escritura Creativa, que encontrarás en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Tienes muchísimo más contenido también en mi página web, nudiasierra.com, y en mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.